Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro Briceño, de nuevo presentando esta verdad verdadera, esta verdad absoluta. Toda una verdad mata demonios y también puedo decirlo mata religión. Todos aquellos que viven en el mundo de la religión y de la desgracia, porque hay ministros que en vez de ser ministros de gracia son unos desgraciados como ministros. Es una verdad, no se puede ocultar. Son ministros de desgracia, hunden y acaban con la gente, que la disciplina, que para usted de contar. Catolicismo romano dentro de ellos, esa es la formación que tienen. Bueno, este es nuestro cuarto estudio acerca de la pregunta que me hicieron, ¿se perderá la salvación, maestro, o no se perderá? Es posible que el hombre deje de ser hijo de Dios y luego Dios deje de ser padre del hombre después de haber pasado por todo este proceso de justificación y llegar a ser regeneración. Bueno, estamos desarrollando esto, pero yo sé que todo lo que he presentado en la mente de muchos está algunos pasajes que voy a explicar rapidito. En forma exegética, tomando en cuenta los medios de interpretación, voy a tomar algunos textos bíblicos que han sido utilizados tradicionalmente por entes religiosos con una mala interpretación. En forma eisegética, o sea, le dieron su propia interpretación, y entraron en el terreno del hiperliteralismo, o sea, dicen lo que la Biblia dice, pero no dicen lo que la Biblia quiere decir. Tomaron los textos fuera del contexto histórico, los cuales han sido constituidos como una doctrina fuera de la realidad bíblica. Señores, condicionando. Si la salvación del hombre, condicionando la salvación del hombre, negando la eficacia de la obra regeneradora, todo lo que venimos hablando, que se dio una sola vez en Cristo, y que el hombre lo obtiene por la fe y la disfruta por fe. Primer pasaje, maestro, la Biblia dice, eso está escrito en Mateo 24, verso 13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mire, esto lo que da es pena. Cuando una persona me presenta este texto para hablarme de la pérdida de la salvación, esto lo que da es pena. Desde el punto de vista teológico, una persona que presente esto es un analfabeta, falta de conocimiento, totalmente desfasado, descontextualizado, lee Biblia, no estudia. Porque si usted se va a Mateo 24, usted no me puede sacar este texto de su contexto. Cierto, Jesús lo dijo, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Pero esa perseverancia y esa salvación tiene que ver con salvación por obras y tiene que ver con aquellos que no se dejen sellar, que pregonen el evangelio del reino junto con los 44,000 y los 2 testigos que se añadan a la predicación del evangelio del reino, que anunciará a Jesús como el Mesías o como el rey que se ha de sentar en el trono a reinar a todas las naciones. Entonces, la gente va a ser perseguida. Eso es en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel. Va a ser perseguida. Si no se dejan sellar, no van a comer, no van a comprar, no pueden vender. En fin, no van a tener vida. Van a ser perseguidos, muchos van a ser muertos, en fin. Entonces, cuando Jesús dice el que persevere hasta el fin será salvo, señores, el perseverar hasta el fin tiene que ver con no adherirse ni amoldarse al mundo o al sistema del anticristo, sino todo lo contrario,
predicar con toda la fuerza, aún entregando la vida, el evangelio del reino, repito, que anunciará a Jesús como el rey que se ha de sentar en el trono. Pero aquí no está hablando de la salvación por gracia. No está hablando de la salvación que se obtiene por el evangelio de la cruz que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios. Está hablando de la salvación que se obtiene por obras, que viene como resultado de la obediencia en el mensaje que predicarán los 144.000 los dos testigos, que tiene que ver con el evangelio de reino, no el evangelio de la cruz. Por eso Jesús dijo: será predicado sin decir que habrá otro. Una cosa es el evangelio de la cruz, el evangelio que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está predicando la iglesia en este tiempo. Y otra cosa es el evangelio del reino que predicarán los 144.000 y los dos testigos. Dos cosas totalmente diferentes. No tiene nada que ver. Aquí Mateo 24 no está hablando de la salvación por gracia, sino por obra. Pero usted se va a Hebreos, el capítulo 2, verso 1 al 4. Mire este texto que lo toma la gente. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Señores, esto que acabo de leer, Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4, no se nos olvide que Hebreos es un escrito de un judío para judíos convertidos al evangelio. Aquí no está hablando de una iglesia de gentiles, sino una iglesia de judíos, y hay una razón por la cual se escribió esto. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el escritor de la carta a los hebreos le está escribiendo a judíos convertidos en el evangelio, y que por haber abandonado sus creencias, estamos hablando de los ritos de la ley, las prácticas de la ley, estaban siendo confrontados por los líderes judíos profesantes de los rituales de la ley. Y a su vez estaban luchando con sus propias conciencias, que los condenaba por haber abandonado dichos rituales estipulados por la ley. O sea que todo el desarrollo de la carta, estamos hablando de los hebreos, se centra en animar, exhortar a los judíos convertidos y a no abandonar las creencias del evangelio, que es más significativo y de más valor que los rituales de la ley. Entonces, según lo que está escrito en la carta a los hebreos, no se escribe a la iglesia de gentiles, sino a la iglesia de judíos convertidos. Y quien escribe es un judío. En segundo lugar, hay que considerar que en el capítulo 2, el escritor de las epístolas a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles, anunciada por los profetas. Y exclama que si el mensaje dado por los ángeles, según Hechos el capítulo 7, verso 53, fue firme, cuanto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo, que nos fueron confiadas. Por esta razón, el que escribe exclama con gran lamentación al ver la disciplina y la confrontación severa que vendría de parte de Dios para aquellos a quienes le fue confiado el mensaje de
salvación y no se ocupan del mismo, de ese mensaje en cuanto a aceptación, vivencias y proclamación por causa de sus temores, prejuicios y perjuicios internos. O sea que la expresión ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa expresión que aparece en el pasaje no tiene, no tiene nada que ver con perder la salvación. No está hablando de eso, sino con el escapar de la acción disciplinaria de Dios, que vendrá por no ocuparse, en el caso de los judíos convertidos, como se requiere de dicha salvación, por una desobediencia voluntaria, después de haber conocido la verdad en cuanto a Cristo se refiere, queriendo volver a los sacrificios de las demandas de la ley. Es un judío el que escribe, sabe lo que está diciendo. O sea que el escritor les advierte que si siendo profesantes de la ley, que vino mediante los ángeles y anunciada por los profetas, no escaparon del juicio y la disciplina de Dios por sus transgresores, de esta manera, óigame, menos se les pasará por alto la disciplina y la confrontación que tendrán de parte de Dios si menosprecian y descuidan el mensaje del Evangelio que vino mediante Jesucristo. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso es lo que dice el texto. Entonces el término ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande? Está hablando si descuidamos el mensaje de la salvación en hechos y en vivencia, tal como lo hacíamos con la ley. Lo otro que hay que tomar en cuenta en relación al pasaje es que el término descuidar que aparece en el pasaje es amaleo, A-M-A-L-E-O, amaleo. Ya estamos entrando en la etimología del término. Este término, amaleo, que es descuidar, significa tener en poco, despreocuparse, omitir, pasar por alto, ser negligente, despreciar, menospreciar, no darle importancia, desatender. Por lo tanto, según el término etimológicamente, en el aspecto de la salvación, en cuanto al descuido al que hace mención el escritor, sin lugar a duda, desde el punto de vista etimológico, se refiere a no atender con diligencia en forma absoluta y decisiva el llamado a la salvación que vino por gracia, no ocupándose de él en la vivencia y la proclamación. Señores, si no fuera así, hubiera una contradicción con respecto a lo dicho por Pablo en sus escritos cuando afirma que el creyente no vendrá jamás a condenación eterna, ya que la responsabilidad penal por el pecado fue puesto sobre Jesús, ocupando el lugar del pecador. Dicha acción penal de parte de Dios sobre Jesús mediante el Espíritu es irreversible en la vida del creyente una vez que haya adquirido por la fe. Otro pasaje que lo toman erradamente, Romanos el capítulo 8, verso 1 al 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí comenzó el problema. Comencé el estudio con esto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese párrafo
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso fue añadido, eso no está originalmente escrito así. Pablo te dice de inmediato el por qué ninguna condenación hay por lo que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, mire esto. Mire lo que Pablo, que me llamó mucho la atención, un caso que se dio en la iglesia de los Corintios. El capítulo, primera carta a Corintios se escribe eso, capítulo 5, verso 1 al 5. Pablo dice, mire, analice bien esto, véngase conmigo. Primera carta a Corintios 5, 1, 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, óigase bien, sígame, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, el que cometió tal acto de fornicación que tuvo la mujer de su padre, el tal sea entregado a Satanás. La palabra cuando dice se ha entregado a Satanás, no es que usted le va a hacer una oración a Satanás. Satanás, ahora vengo a ti, en el nombre de Jesús, te entrego la mano Juan de los palotes, llévatelo, no está hablando de eso. Cuando dice el tal se ha entregado a Satanás, es dejen de disciplinarlo, dejen de exhortarlo, dejen de bregar con él. Entonces dice, para destrucción de la carne, oído, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo va a ser salvo el espíritu en el día del Señor Jesús si está con la mujer de su padre? Pablo dice que se salva, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué, Pablo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oído, que se me vino algo que nos debo explicar. Acuérdense que la Biblia dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu. Una cosa es hablar del sello, y otra cosa es hablar del sellado, la impresión. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. El agente que Dios se encargó de colocar la impresión de la justicia y la vida en nosotros fue el Espíritu Santo. Porque el sello es el Espíritu, pero el sellado es la justicia y la vida. Son dos cosas diferentes. Una cosa es hablar del sello, que es el elemento que se usa para sellar. Y otra cosa es hablar de la imagen, la impronta, que es el sellado. Son dos cosas diferentes. Entonces el Espíritu Santo, Dios lo usó como agente para imprimir, acéptese el término, poner, acéptese el término, colocar en mi espíritu la justicia y la vida, que es el resultado del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Él fue el que produjo el nuevo nacimiento. Ok, ahora escuche bien esto. Escuche bien esto. Hay otros que afirman que el escritor a los hebreos se está refiriendo a simples oyentes del mensaje de salvación que estaban entre los creyentes hebreos, y les advierte que si descuidan este mensaje, o sea, lo tienen en poco, se despreocupan, lo omiten, lo pasan por alto, son negligentes, lo desprecian, no le dan importancia, lo desatienden.
dice que no escaparán del castigo de Dios en la perdición eterna. Esa es una de las aplicaciones que se le da. Ahora, yo me pregunto, de ser así, con más razón, ¿cómo va a perder la salvación quien todavía no la tiene? ¿Cómo? Indica que el pasaje, de una forma u otra, no está haciendo referencia a la posibilidad de que un hijo de Dios, después que haya obtenido la salvación por fe, la pierda por obra. Aquí tenemos otro pasaje. Fíjense, Hebreos capítulo 6, verso 4 al 8. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, observa el término recayeron, ese verbo recaer, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Vamos a ver. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que a quienes se les escribe la carta, primero que tenemos que tomar en cuenta, a quien se le escribe la carta son creyentes genuinos convertidos del Evangelio mediante la fe en Cristo, que no son meros profesantes, que estuvieron dentro del seno de la iglesia y después renegaron de la fe. Esto lo digo por algunos elementos que están dentro del pasaje que nos dan indicios de esto. Primero, dice, los que fueron iluminados. Este término hace referencia a aquellos que por el Espíritu Santo fueron convencidos de pecados. Al iluminar su entendimiento por el conocimiento de la palabra, saliendo del estado enceguecido en el cual los tenía Satanás. Segunda carta a Corintios 4:4. Gustaron del don celestial. Esto equivale y hace referencia a los que recibieron a Cristo como su Salvador. Es lo que indica el verbo gustar. Fueron hechos participantes del Espíritu. Esto hace referencia a los que fueron hechos recepción o morada del Espíritu Santo. Gustaron de la buena palabra de Dios. Esto es, de algún modo, conocer la verdad iluminada por el Espíritu de gracia, que está en contraste con lo que venían haciendo en los rituales de la ley. Ahora, aunque la carta se dirige a cristianos, el término recayeron o sean renovados para arrepentimiento, no negativamente no da la idea o la posibilidad de que se pueda dar una recaída en un creyente y se pierda, por la imposibilidad de ser renovado por un nuevo arrepentimiento. O sea que el que escribe está presentando suposiciones hipotéticas o supuestos negados, en el sentido que si se da la posibilidad, en un supuesto negado, de recaer, es imposible que sean renovados para la salvación, porque para tal acción hay que proveerse de un nuevo sacrificio, llevando de nuevo a Jesús a la cruz del Calvario. Señores, el término recaer que aparece en el pasaje, según el lenguaje del que escribe la hipótesis, da la idea de volver a estar en el estado de Adán, o sea, muerto en Adán, en el estado de muerte en la que estaba antes de convertirse, sin lugar de arrepentimiento. Entonces, en un supuesto que el término recaer es relativo a la pérdida de la salvación,
Entonces es aplicado a quienes renegaron de la fe y por tal acción quedaron destinados para el fuego eterno sin retribución alguna. Señores, esto no es el lenguaje bíblico, donde presenta a un individuo después de ser salvo, errante en la tierra sin posibilidad de salvación. Por esta causa, el término recaer, según el lenguaje del que escribe, no es aplicado a quien por descuido tuvo un desliz, o por igual a aquellos que premeditadamente cometieron un pecado, ya que al acudir al perdón por su arrepentimiento y al confesar su pecado y apartarse del mismo, volverán a la comunión con Dios. Óigase esto que le voy a decir. Por otro lado, si el recaer, esto está claro en el pasaje, si el recaer tiene que ver con morir en el acto de pecado, porque aquí no está hablando de descarriarse, está hablando de recaer, o sea, volver al estado de Adán. Si el estado de pecado entra en el hombre por un pecado que hace, en obras, entra el estado en el hombre, sale la justicia. Al salir la justicia, y porque entró el estado de pecado, sale la vida, entra la muerte. Es imposible. ¿Cómo haces tú para volverle a impartir justicia y volverle a impartir vida? Tienes Cristo que murió también en la cruz del Calvario. El que escribe dice eso es imposible. Hay dos suposiciones hipotéticas. Imposible que recaiga e imposible, en un supuesto negado que recaiga, que Cristo vuelva a morir por él en la cruz del Calvario. Entonces, si el recaer tiene que ver con morir en el estado de pecado, entonces, ¿para qué la reprensión que hace el que escribe al decir que es imposible sacrificar a Cristo de nuevo para arrepentimiento? Si después de la muerte no hay posibilidad de salvación, entonces, ¿para qué el mensaje? Esto indica que el recaer, señores, tampoco hace referencia a los que mueren en pecado, siendo nacidos de nuevo. Por esta razón, quien escribe hace referencia a posibilidades hipotéticas o supuestos negados, afirmando que el recaer no se da en la vida de un nacido de nuevo, iluminado por el Espíritu. O sea que el mensaje central del que escribe a los hebreos es afirmar que los que reniegan de la verdad apostatan de la fe, negando el sacrificio de Jesús, volviendo a los sacrificios y rituales de la ley, solo fueron meros espectadores y profesantes que no estaban convertidos al Evangelio, que no habían nacido de nuevo, que no tenían justicia, que no tenían vida. Hasta el punto que son comparados con tierras donde no germina la semilla, o sea, la palabra, y por tal acción quedan reprobados bajo juicio de maldición. El texto lo dice, Hebreos 6, versos 7 y 8, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero las que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Señores, lo otro que hay que tomar en cuenta es que la vida espiritual o llamada eterna no puede entrar en un hombre por segunda vez, ya que no hay una segunda oportunidad para tal acción. Porque esa vida se dio por un solo sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Búsquelo, Hebreos 10, capítulo 10, verso 4 al 12. Señores, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, por igual. La muerte no puede entrar en un hombre por segunda vez.
porque esto se dio una sola vez en Adán. Por esto afirmamos, o yo, el maestro Briceño afirma, que la proclamación que presenta el escritor a los hebreos son suposiciones hipotéticas y supuestos negados, negando la posibilidad de que este acontecimiento, cual morir de nuevo, le pase a uno que haya nacido de nuevo, y afirmando que quien reniega de la fe y apostatan en contra de ella son judíos no convertidos, meros profesantes, agentes nominales que estaban introducidos en la iglesia. En resumen, la enseñanza aquí es sencilla. No es posible que un hijo de Dios caiga de la gracia y pierda la salvación, entrando por segunda vez en un estado de muerte para condenación y se mantenga errante, destinado para el infierno. No puede la muerte entrar por segunda vez en aquellos que han sido justificados por Cristo y que por causa de la justicia hayan obtenido la vida eterna. Señores, reitero, todo lo que el escritor presenta son suposiciones hipotéticas de lo que viene siendo lo mismo con supuesto negado. Mire, yo presenté un caso en Colombia de una mujer que se tiró al abandono. Su hija conversó conmigo en la actividad. No querían que yo hablara con ella, pero como pude, yo evadí la seguridad. Le dije, déjenme hablar con ella. Y me dijo, por favor, yo necesito que usted me atienda. Y le dije, hasta ahora no puedo hacerlo, hija, pero yo te garantizo que lo voy a hacer. Y yo busqué la forma de cómo conseguirme con ella y fui hasta su casa, conversé con ella. El caso era patético, por lo que vi, donde su madre se había tirado a morir, sin esperanza, sin Dios, sin fe, sin Cristo, sin el Espíritu, según la información que le dieron. Porque le dijeron que ella había blasfemado contra el Espíritu Santo. Y que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Si usted blasfemó contra el Espíritu, y usted no tiene perdón. Entonces la hija me dijo, mami dice que para qué va a pedir perdón si Dios no le va a perdonar, ni Cristo ni el Espíritu Santo, ¿para qué va a la iglesia? Si está condenada, está destinada, según la información que le dio el pastor, que ella blasfemó contra el Espíritu Santo, solo porque oyó a una hermana hablar en una lengua rara que no es del Espíritu. Y yo digo, esa lengua no es de Dios, o es humana o es del diablo, pero no es de Dios. Y ya le dijeron al pastor que ella dijo eso y le dijeron que había blasfemado contra el Espíritu, que no tenía perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Y se echó a morir. Y cuando me senté a conversar con ella, la verdad de lo que Jesús quiso decir cuando presentó la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no está hablando de la iglesia. Cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, está hablando del mundo. La obra primordial que el Espíritu Santo viene a hacer en el mundo es convencerlo de pecado. Si el Espíritu Santo no los puede convencer de pecado, porque resisten, porque son obstinados, porque son tercos, porque están enredados en sus creencias, por cualquier razón, pues no los puede hacer sentirse convictos. Al no hacerlos sentir convictos, no les crea la necesidad de un Salvador. Al no crearle la necesidad de un Salvador, no les puede presentar el don de la salvación que es Cristo. Al no presentar el don de la salvación que es Cristo, pues se la mantendrán en condenación. Y al mantenerse en condenación y mueren así, no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es lo que Jesús está hablando allí. Pero eso si te mantienes en tu obstinación, si el Espíritu Santo te logra convencer, vaya, ganó. Te salvaste, aceptaste a Jesús, te salvaste.
Pero cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no existía la iglesia. No está hablando del creyente. El creyente puede apostatar, puede apagar, puede contristar al Espíritu, puede cometer actos de profanación, de traición y sacrilegio en contra del templo del Espíritu, pero no puede jamás y nunca blasfemar contra el Espíritu Santo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo la hace el mundo, no a la iglesia. La iglesia ya está convencida del estado de pecado. Por eso tenemos justicia, por eso tenemos vida. Igual pasa en esto. Si un creyente recae por el pecado que hace, que muchos lo aplican a que el término recaer es volver al estado de Adán, es que el estado de pecado vuelve al espíritu del hombre y la muerte vuelve al espíritu del hombre, la justicia sale y sale la vida, sale el espíritu y recayó. O sea, hubo un acto de degeneración en él. Pues ¿cómo lo salvamos? Para volverlo a salvar yo tengo que enviar a Cristo a morir a cruz del Calvario. Eso es imposible que eso suceda. Entonces el que escribe la carta de los Hebreos está hablando de dos suposiciones hipotéticas. Uno, es imposible que la persona pueda recaer. Y dos, si recae en un supuesto negado, es imposible que sea regenerado otra vez, porque tienes que mandar otra vez a morir a Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es imposible que Cristo vuelva a morir, porque la muerte no se puede apoderar de él. Eso es lo que quiere presentar el que escribe la carta de los Hebreos. Pero no está hablando de la salvación. Aquí tenemos otro. Hebreos 10, 26, 31. Dice así el texto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, o sea, insultare al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire este pasaje que lo hemos tomado. Primero hay que tomar en cuenta qué es el pecado voluntario. ¿Qué es el pecado voluntario? El texto sagrado, en forma absoluta, afirma que una persona, después de ser regenerado y pasa a ser hijo de Dios, no puede perder su salvación. Eso está claro, lo que vengo diciendo. Por lo tanto, la pérdida de la salvación no puede estar en consideración en el pasaje. Además de esto, señores, la mayoría de los pecados son intencionales o voluntarios hasta cierto punto. En la mayoría de los casos, quienes cometen un pecado sabe que lo está haciendo. Cabe la pregunta, ¿qué es el pecado voluntario según el pasaje? ¿Qué es el pecado voluntario? No está hablando de un pecado común, porque el que peca sabe que lo está haciendo y la mayoría lo hace voluntariamente. Entonces, ¿de qué pecado voluntario está hablando? Algunos interpretan el pecado voluntario como cualquier pecado en forma continua, donde se peca obstinadamente. Pero según el pensamiento del escritor a los hebreos, no parece que me está hablando de esto. No parece así. El autor en su pensamiento tiene un pecado particular. Él está hablando de un pecado particular, no está hablando de todos, de un pecado particular. Lo que se hace evidente cuando consultamos el texto, respetando la ilación del pensamiento, él ha exhortado a sus lectores, el que escribe, ha exhortado a sus lectores en capítulos anteriores a que retengan firme su confesión, según Hebreos 3:6, 4:14. Y les advierte acerca de los peligros del abandono de la fe, según Hebreos 6, verso 1 al 8. El autor de los Hebreos refuerza esta
preocupación en el capítulo 10 como contexto inmediato, dando advertencia del pecado voluntario, según Hebreos capítulo 10, verso 23-25. Los lectores estaban al borde de abandonar su fe en Cristo y de regresar a la ley, a esa ley mosaica, de regresar a sus sacrificios. El que escribe, que es un judío, discute lo inadecuado de los sacrificios de la ley, especialmente a partir del capítulo 8. Analízalo bien usted. Y es por esta causa que en el capítulo 11 de los Hebreos les da una cátedra en relación a la fe como fuerza espiritual mediante el Espíritu de gracia que los mantendría como fieles seguidores, proclamando y haciendo del mensaje de la gracia un estilo de vida. Y en el capítulo 12 les insta y les hace la invitación a correr la carrera de la fe, siendo el mayor ejemplo Jesús, quien sufrió la más grande de las torturas por el Evangelio de la gracia, viviendo en fe, manteniéndose en fe y logrando todo por la fe hasta la consumación de su obra, hablando de Jesús. Entonces, el pecado voluntario, señores, el pecado voluntario sería un deliberado abandono de su confesión en fe de la eficacia y suficiencia del sacrificio de Cristo para regresar a los sacrificios judíos insuficientes. Ese es pecado voluntario. El autor les ha escrito que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, según lo que está escrito en Hebreos 9:28. Que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados, según lo que está escrito en Hebreos 10:14. Y que una vez perdonados no hay más ofrendas por el pecado, según Hebreos 10:18. Les declara que la ley y sus rituales no les ofrecían nada en comparación al verdadero sacrificio definitivo y absoluto que se dio en la vida de Jesús como el Cordero inmolado, según Hebreos 10:1-10. Si ellos regresan a la ley, el perfecto eterno sacrificio de Cristo, soteriológicamente hablando, sería suficiente para cubrir incluso ese gran y voluntario pecado. Pero aún así, ellos van a encarar un juicio severo, el cual no atenta en contra de su salvación. Señores, el pecado voluntario es volver a los sacrificios de la ley. El que escribe el mensaje de advertencia en Hebreos 10, sin lugar a dudas tiene su mirada en lo que está escrito en Números, el capítulo 15, versos 30-31. Allí vemos que para ciertos pecados serios en acto de premeditación y alevosía y presunción, no se acordó ningún sacrificio. Por lo tanto, quien cometiere esos pecados sería cortado de su pueblo. Eso lo tiene en la mente el que escribe, lo que está escrito en Números 15, 30-31. Entonces el autor de los Hebreos les hace una advertencia basada en lo que está escrito en la ley, que se abandona en el único sacrificio absoluto, acepto ante Dios, volviendo a los rituales de la ley, sería juzgado, disciplinado y en el peor de los casos sería severamente castigado. Entonces, aquí está hablando del pecado voluntario, es volver a los rituales de la ley. Ahora, para comprensión del pasaje, es necesario establecer a quién se dirige las palabras del autor,
sin lugar a dudas, se reitera el mensaje a los creyentes como el caso del capítulo 6. En esta oportunidad se presenta el mismo mensaje con diferentes connotaciones en un lenguaje hipotético. Ahora, oído esto, ¿a quién se le está haciendo la advertencia? ¿A quién se le está advirtiendo? Señores, a quienes se les está advirtiendo son los creyentes hijos de Dios, son verdaderamente salvos. Y esto está muy claro en el pasaje. Cuando usted analiza desde el punto de vista gramatical, el autor habla en primera persona, en plural. Él está advirtiendo a los lectores que son cristianos acerca de algo que es posible que los hebreos convertidos al Evangelio hagan. Que aunque dicho pecado no atenta ni cercena la salvación, el contexto inmediato muestra que esta advertencia es para aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad. Léase Hebreos, el capítulo 10, verso 26. Son santificados. Léase Hebreos 10, 29. Conocen a Dios y son su pueblo, según Hebreos 10, 30. Han sido iluminados y han padecido por su fe, según Hebreos 10:32, y tienen una perdurable herencia en los cielos, según Hebreos 10:34. La verdad del caso es, y de lo que se quiere enseñar acá, es que el término recaer no se aplica a un hijo de Dios, porque el término recaer es volver al estado de Adán en la condición de pecado después de pecar, después de haber cometido la traición, después de haber desobedecido a Dios. Ese es el término recaer que aparece en el pasaje. Volver otra vez al estado de Adán caído. O sea, tiene que salir la justicia, tiene que salir la vida, entrar otra vez el estado de pecado y entrar la muerte. El escritor dice que eso es imposible. Por primera parte, es una suposición hipotética, eso es imposible. Y segundo, si en un supuesto, en un supuesto negado que eso pase, niega, porque es un supuesto negado, una suposición hipotética, que eso pase, pues hay otra imposibilidad de que sean otra vez regenerados de ese segundo estado, de ese estado de degeneración, porque tenemos que mandar otra vez a Jesús a la cruz del Calvario a morir, y Cristo no puede morir dos veces. Por todo esto es imposible que un creyente pueda perder su paternidad. Eso es imposible. Ahora, tenemos el texto de Filipenses 2, versos 12 al 16. Otro que le han dado una mala explicación cuando dice ocupaos en vuestra salvación. Voy a leerlo para después explicarlo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Óigase la explicación de este pasaje, que lo toman para hablar de la pérdida de la salvación, descontextualizadamente. La oración, ocupaos en vuestra salvación, ese término ocupaos en vuestra salvación, que aparece en el pasaje, señores, no da la idea de mantener la salvación por obras o de cuidarla. No, eso no es la idea.
Esa expresión, ocupados en vuestra salvación, demarca la severa exhortación que el apóstol Pablo le da a los creyentes a que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el Evangelio como luminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación con palabras y con hechos. O sea que el término que se utilizó del griego es katargasomai, óigame, katargasomai, que es la forma intensiva de aragasomai, que indica trabajar, producir, llevar a cabo la obra encomendada como luminares en el mundo, en pro de la salvación que recibimos, para que otros sean beneficiados. Es decir, es un dar de gracia lo que de gracia recibiste. Eso significa el término ocupado, pero no tiene nada que ver con que tienes que cuidar la salvación. Ahora, hay algunos pasajes, otros que voy a presentar erradamente y que son utilizados para hablar del arrebatamiento parcial de la iglesia. Es la escuela que enseña que cuando Cristo venga habrá un grupo de creyentes que se va y otros que se quedan. Y eso alega de que sí se puede perder la salvación, porque si se quedaron, se perdieron. Ahora tienen que salvarse por obra en la gran tribulación. Por ejemplo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso es un pasaje que se ha tomado para hablar del arrebatamiento de la iglesia y que da fuerzas para, da fuerzas para afirmar que la salvación se pierde. Resulta que ahí está tratando Jesús, es la invitación a las fiestas de las bodas, porque las bodas del Cordero fueron en el cielo, las fiestas de las bodas en la tierra, que es el milenio. Está hablando de la invitación que hace Jesús a las fiestas de las bodas, que es el milenio, y habla de los escogidos, de los invitados a los escogidos, que es la nación de Israel. Usted lo lee bien claro, ahí se va a dar cuenta que dice el pasaje que no quisieron venir porque dieron excusas, uno que se casó, otro que compró unas yuntas de bueyes y otros que compró un terreno, en fin, no quisieron venir. Entonces, el que invita dice, vayan a los campos y a los collados, vayan a los collados, a las calles, vayan y tráiganse los mancos, los cojos y los ciegos, que tienen que ver con los gentiles, porque la predicación del Evangelio del Reino va a ser rechazada en parte por los judíos. Esto es en la semana número 70, en la que habló el profeta Daniel, el Evangelio del Reino que predicarán los 144.000, los 2 testigos y lo que se añade, va a ser rechazado por los judíos y será predicado el Evangelio del Reino a los gentiles. Entonces cuando dice, porque muchos son los llamados, los muchos son los gentiles en comparación a los que escogió, a los elegidos, a los invitados, que son los judíos, que es una sola nación. Eso es lo que está hablando el texto. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cuando en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, Jesús dijo, porque habrán dos en el campo, no será tomado y otro será dejado. Habrán dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada, otra será dejada. Se nos ha enseñado que el que es tomado porque se va con Cristo en el arrebatamiento, el que ha dejado en la gran tribulación. Resulta que es al revés. El que es tomado para juicio, y el que es dejado para que reine con Cristo en el milenio. Eso es lo que está hablando el pasaje. De paso, ahí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque Jesús lo está comparando ese tiempo con los días de Noé. Hay que estudiar la catástrofe diluviana para poder entender lo que Jesús está hablando. Usted se va a la catástrofe diluviana, los que fueron tomados por el juicio, por el agua, y los que fueron dejados dentro del arca fueron los que fueron salvos. Eso es lo que Jesús está hablando allí. Pero no está hablando nada, porque el mensaje que está desarrollado en Mateo 24, en Marcos 3 y Lucas 21 es un mensaje que Jesús da por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. Jesús dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando en el monte de los olivos, se acercaron y le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles? Las que dijiste que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 2, ¿qué señales habrá para tu venida? Y 3, y para el fin del siglo.
Los discípulos le están preguntando a Jesús en un conocimiento que ellos tienen. Ellos no le están preguntando por la venida de Cristo por la iglesia porque no existía la iglesia. Ellos le están preguntando por la venida de Cristo por el establecimiento del reino. De modo que todo lo que Jesús responde en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21 es un desarrollo que se da por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. Y si ellos no le preguntaron nada de la iglesia, Jesús no tiene que hablar de la iglesia en Mateo 24, incluyendo Mateo 25, que son las 10 vírgenes. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes cierran un cuadro parabólico, el juicio de la que va a ser sometida a la nación de Israel para determinar quiénes no van a reinar con Cristo en el milenio. De eso es lo que está hablando. Las 10 vírgenes no es la iglesia evangélica, 5 insensatas, 5 prudentes y las que se secaron en aceite, el aceite es el espíritu. Eso no está, es una falsa doctrina, es una mala aplicación. Eso no es conocer históricamente lo que Jesús está presentando allí. La hilazón de pensamiento la rompes por completo, porque Mateo 24 y Mateo 25 es un pensamiento completo, que lo dividieron en capítulos y en versículos, otra cosa, pero es un pensamiento completo. Y así, para usted de contar, porque cuando está el cuerpo muerto estarán las águilas. Cuerpo muerto Cristo, las águilas los evangélicos. No, usted no puede comparar a Cristo con un cuerpo muerto. Las águilas o los buitres, las aves de rapiña, representan el juicio con la que va a venir el Hijo del Hombre. Y el cuerpo muerto representa la putrefacción, la pudrición, la contaminación, la perdición en la que se va a conseguir las naciones en el pecado. De eso es lo que está hablando el texto allí. Cuando dice, donde está el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas, porque dice, veréis al Hijo del Hombre descender con gran poder y gloria. Porque cuando está el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. El cuerpo muerto viene siendo el estado de pecado en la que van a estar las naciones, y las águilas representa, ave de rapiña, representa el juicio con el que va a venir el Hijo del Hombre, Jesús, a juzgar a las naciones. Eso está allí. Entonces, mis hijos, el que la salvación se pierde es totalmente, o el con un creyente, te lo voy a decir así para que lo entiendas. Yo no quiero que me sacan con esas estupideces, esas niñeces que, sí, la salvación no se pierde porque la salvación es Cristo. Por favor. Te lo voy a decir de esta forma. La única forma que una persona pierda su paternidad, que deje de ser hijo de Dios, la única forma es que pierda la vida, que pierda la justicia, que caiga otra vez en el estado de Adán, en pecado, perdido, y eso es totalmente imposible que eso se vuelva a dar. Y en un supuesto negado que se dé, ya no hay remedio para volver otra vez a un segundo estado de regeneración, porque hay que mandar a Cristo a morir otra vez en la cruz del Calvario. De modo que, por favor, es imposible que la paternidad de Dios se pierda, imposible que nuestra relación bilateral con Dios se pierda, que dejemos de ser sus hijos, que Él deje de ser nuestro Padre, porque eso tiene que ver con justicia y tiene que ver con vida, tiene que ver con pérdida de justicia y con pérdida de vida. Y si eso no lo obtuvimos por obra, no la vamos a perder por obra, así de sencillo. ¿Okay? Yo siempre lo he dicho, si la salvación depende de mi cuidado, es una pobre salvación. Y yo no estoy muy seguro, bíblicamente hablando, que Dios no le va a confiar la salvación al hombre. No la va a confiar si nunca se la confió, porque es que no puede salvarse por sí solo, tampoco la puede sostener. Entonces eso es absurdo de que Dios, después que haya hecho tanto un sacrificio, desde Getsemaní hasta la cruz, el descenso al infierno y resucitar a su hijo, todo el sufrimiento, todo esto para que el hombre se salve, entonces Dios le va a confiar la salvación al hombre para que tomándose una cerveza o cometiendo cualquier tipo de pecado, Cristo venga y se quede o se muera y se pierda. O sea, eso no es bíblico, eso no es escritural. Esa es una doctrina diabólica dentro de la iglesia, claro. Bueno, maestro, si la salvación no se pierde, viva la pepa, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, esa es tu forma de pensar, no entendiste el mensaje. El apóstol Pablo es claro, dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, pero por esto no vamos a estar pecando para que la gracia abunde. Oído bien, preste atención. Siempre lo he dicho, que hay gente en nuestras congregaciones con una santidad fingida que no tiene nada que ver con santidad porque su motivo no es correcto. Los que nos mantienen en la iglesia en una supuesta santidad es el temor de perder el cielo y el temor de irse al infierno. O sea que si no hubiese infierno y no hubiese cielo, no los para nadie, señores, nadie.
Yo estoy escribiendo un libro que es el que más se va a vender en este mundo, lo sé. Después de la Biblia, es el que más se va a vender en este mundo. Porque se titula Cómo pecar sin que Dios se dé cuenta. Repito, cómo pecar sin que Dios se dé cuenta. ¿Y por qué se va a vender? Porque eso es lo que los evangélicos quieren, pecar sin que Dios se dé cuenta. Porque lo que tienen, la mayoría de los que están en la iglesia están es intimidados, asustados, amedrantados, manipulados dentro de la iglesia, con un mensaje que tenemos en nuestros ministerios, en la mayoría de ellos, lleno de terrorismo, y eso no es bíblico, eso no es escritura. Ok, bueno, se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.